te presento un poquet y Molt bé. ¿vale? Ya enlazamos la charla con todo lo que relaciona el mundo del fútbol y del futbolista en este caso. Pues bueno, David, aún recuerdo, no sé si eras Benjamín o Alevín en el polideportivo, el Sí. torneo del Bressol de la Troncha, los goles que metías de medio campo. En ese equipo, estaba hablando con Adri, ¿era posible que la estrella, entre comillas, era Aaron el delantero? A 5 millas. Al final, 5 millas, ¿no? Aaron Ñíguez en esa época era de lo... Ya estaba en el Valencia, creo, y era de las futuras promesas, pero 5 millas. Sí, sí. 5 millas. Pues eso, estábamos recordando esos tiempos y nada, pues David, pues un futbolista que ha pasado por toda la escuela de Valencia, todas las etapas y que a partir de ahí pues se ha dedicado al fútbol profesional, tanto en primera división como en segunda. Una persona muy sincera, muy clara y sobre todo con mucha dedicación y mucho esfuerzo. David, sí, futbolista profesional, pero para llegar ahí ha costado lo suyo, ¿no? No es fácil, intervienen muchos factores. Sí, sí, como tú dices, no es fácil. Y son muchos años, mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Al final, tú piensas que cualquier niño, cuando tiene conciencia, la mayoría quieren jugar al fútbol. Hay miles y miles de niños que juegan al fútbol y muy pocos los que tienen la suerte de poder llegar a ser profesionales. Al final hay detrás muchas horas, mucho, como te digo, mucho sacrificio y mucha dedicación. ¿Qué consejo, David, le darías a los niños que empiezan en el mundo del fútbol? Yo, mi opinión es que lo vean de una manera recreativa y de aprender, porque al final ellos ven en casa la tele, los futbolistas y todos quieren ser futbolistas, pero creo que hay que en esas etapas un poco educarlos y con una enseñanza que sea recíproca entre el entrenador y el jugador, ¿no? Al final, como tú dices, se lo tienen que tomar como lo que es, ¿no? Como un juego y ir a divertirse y aprender pues lo máximo que puedan. Porque no sé, vosotros, Chesco, que es más de hacer estudios, no sé cuál será el porcentaje de los niños que juegan a fútbol y de los que llegan a ser profesionales. Es muy bajo. Entonces, cuando empiezan, sobre todo, y ahora que se empieza tan pronto, a los 4 años ya veo niños que están no sé ni cómo se llama la categoría, pero bueno, luego están los querubines, prebenjamines, benjamines, hay una infinidad de categorías y cada vez se empieza antes, ¿no? Y se lo tienen que tomar como lo que es, como un juego y ir a divertirse, a socializar con los otros niños que van allí, a educar y aprender al máximo del entrenador, claro. Hablando un poquito sobre estas etapas primerizas del fútbol, ¿tú aconsejarías a un padre, por ejemplo, porque normalmente, por desgracia, los padres están un poco obsesionados en que los hijos pues sean futbolistas y no saben lo difícil que puede llegar a ser al fútbol profesional, a primer nivel? Entonces, ¿tú aconsejarías a algún padre en cuanto a... Hay niños de 7 años, 6 años que son fichados en teoría por equipos superiores, que no sé por qué en teoría también pasan estas cosas, pero ¿tú aconsejarías a un padre que el hijo decida, que por ejemplo si quiere decidir estar con los amigos y divertirse, mejor que irse por ejemplo a un equipo nivel top, que tú sabes que a lo mejor jugar en el Alevín del Valencia no significa que vayas a jugar en el Barcelona después en primera división? Claro, claro, es como tú dices, en edades tan tempranas yo creo que lo mejor es que disfruten. Yo recuerdo cuando empecé, que era pequeño, pues en Benjamines, porque antes no había pre-Benjamines, en Benjamines y alevines, yo me cansaba de decirle a mi padre que me llevase a Valencia. Y me decía que no, que eso, si tenía que venir ya vendrá. Y por suerte, pues bueno, en alevín de último año, pues pude ir a entrenar a Valencia y ya en infantil, pues fue cuando entré en las categorías inferiores. Imagínate, pasé 10 años o 10 temporadas allí, la cantidad de compañeros que tuve en 2 años de infantil, 2 años de cadete, 3 de juvenil, 2 en el filial del Valencia
y la cantidad de compañeros que tuve y te podría pues nombrar ahora mismo los que han llegado a primera división, que son, pues los contaríamos con hermanos. Entonces, cuando son tan pequeños, yo creo que debe prevalecer pues el estar con los amigos, jugar con los amigos del colegio incluso, y no andar cambiándolos de escuela, a no ser que sea ya una edad en la que pues infantil, cadete, que te vengan a buscar, ¿no? No, no porque el padre quiera que el hijo juegue en el Valencia, tiene que llevarlo o que juegue en una categoría superior. Al final hay que ir quemando etapas y si tu hijo tiene que jugar en una escuela de primer nivel, lo va a conseguir. Sí, la verdad. David, vemos, por ejemplo, en la tele cuando hacen el torneo Brunete o torneos de estos de categorías inferiores de equipos top, que gente que destaca mucho después no llega. ¿Qué factores crees que influencian al jugador? Porque tú habrás tenido momentos buenos y no tan buenos. ¿Cómo cómo se gestionan esos momentos para poder siempre estar ahí? A ver, como tú dices, cuando vemos un torneo de esos, como antes era Brunete, ahora pues es la Liga Promises o la infinidad de torneos que hay y ves a niños que desarrollan antes por unas cosas o por otras, eh, hacen el cambio antes, están más fuertes, son más grandes, entonces destacan mucho porque a lo mejor otro niño no ha pegado el cambio ese aún y ahí en esas edades pues la fuerza se antepone a la técnica. Al final, cuando yo jugué el torneo este de Brunete, por ejemplo, en el Madrid había un chico que se llamaba Lionel, que medía, pues no sé, mediría ya uno casi 80 y estaba fuerte, estaba hecho, veías que ya estaba hecho. Entonces, y luego no llegó nunca a ser jugador profesional, pero en esos torneos destacaba porque era más grande que los demás, porque tenía más fuerza que los demás, entonces su envergadura y su fuerza le valían para llevarnos a todos por delante. Entonces, partiendo de la base esa, hay que ser muy constante, porque en esas edades puede ser frustrante ver como tú a lo mejor eres más pequeño y otro ha pegado el cambio antes, y en esas edades, como te digo, hay mucha diferencia. Luego, cuando se va igualando todo, cuando ya llegas a etapas de cadetes, juveniles, que ya se iguala todo, ya todos han pegado el estirón o se han desarrollado muscularmente y han llegado a su madurez como dentro de las edades esas, ya se iguala todo y ahí hay, ya pues prevalece mucho más el jugador técnicamente y si luego ha desarrollado y se ha puesto como el otro, pues siempre destacará ahora el que antes no destacaba. Entonces, en esos torneos no te puedes guiar tampoco por la gente que destaque porque hay muchos casos de esos. No sé si fue el año pasado o el anterior que lo estaba viendo en la Liga Promises, en el Sevilla había otro chaval que era, no sé, era como yo de grande o como cualquiera de vosotros dos y se lo llevaba a los niños por delante. Pues veremos dentro de 4 o 5 años, cuando se iguale todo, si el chaval llega o no llega. Entonces ahora mismo en esas edades no te puedes guiar tampoco por el que destaque. Hay, hay muchos chavales, como tú dices, que se desarrollan antes, entonces son fichados por equipos de talla de nivel top, aunque sí que es verdad que no sé, en esos clubes hay gente muy profesional y que sabe también lo que más o menos coge, ¿no? Pero sí que se dan muchos casos en que hay niños que pasan 4 o 5 años en un club de primer nivel, acostumbrados a mucha profesionalización y les dan la carta de despedida, como si dijéramos. Esos niños que son jugadores muy válidos les dan una carta de despedida después de pasar, por ejemplo, 4 años, es un ejemplo, en el Valencia o en el Sevilla o en el Atlético de Madrid, y no se adaptan ya al fútbol modesto que puede haber por la zona. Es decir, automáticamente se saben muchos casos de gente válida que por lo que sea no reúne las capacidades o los factores no se han juntado para llegar a deporte élite, pero se ha dejado el fútbol automáticamente porque ahí
no se sabe gestionar mucho las emociones que te produce esa desilusión. Claro, a ver, al final cuando estás en una escuela como el Valencia, Villarreal, Levante, cualquiera de nivel, estás a una exigencia diferente también a la otra y te crees que por estar ahí ya vas a llegar a ser jugador de fútbol y no es así, ¿no? Después del Valencia, cuando tú dices te dan la carta de despedida, hay vida y hay otros equipos y hay otras maneras de poder llegar a la élite porque hay muchos jugadores que a lo mejor han estado en la escuela de Valencia, han tenido que salir por circunstancias, porque a lo mejor han llegado a cadetes y no se habían desarrollado aún y los que estaban ahí en ese momento pues creyeron que no podía continuar en una escuela como la de Valencia, que al final buscan resultados también. Y al salir de ahí, pues como tú dices, hay que adaptarse, no se acaba el fútbol ni la vida en el Valencia, en el Villarreal o en el Levante. Cuando sales de ahí hay muchas escuelas que te van a dar la oportunidad y que si de verdad te gusta el fútbol y crees en ti y crees en que esforzándote vas a llegar a cumplir el sueño que te has marcado desde pequeño, tienes que seguir igual, ¿no? Hay que ir a donde te marques y seguir mejorando, porque tú dices, hay muchos jugadores que pasan por la escuela del Valencia y al final en una escuela de ese nivel se buscan resultados y a lo mejor prefieren antes al que está desarrollado ya y se impone por su fuerza que al que técnicamente de verdad es bueno, pero va un poco más retrasado y le cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque no ha hecho el cambio aún. Entonces te dicen que no cuentan contigo y ya está, pero no se acaba el mundo ahí y tienes que ir pues al equipo del pueblo o a cualquier otro equipo que esté en la misma categoría que el Valencia, pero no busquen a lo mejor el resultado que se busca en una escuela de ese nivel y encajes seguro en otra escuela y sigas tu camino y sigas tu progresión. David, todos sabemos que en el fútbol base se pueden hacer todos los cambios que quieras, pero cuando pasas ya a fútbol 11, ahí cuando, por ejemplo, tú estás en el Valencia, ¿cómo se acepta a lo mejor de un jugador que está jugando siempre o es importante a estar en el banquillo no convocado? ¿Qué mensaje o qué les dirías a aquellos jugadores que están en esa situación? Porque hay veces que hay que asumir los roles y saber qué rol tienes en el equipo, ¿no? A ver, sí que es verdad que cuando pasas a fútbol 11 ya no pueden hacer los cambios que hacían en fútbol 7 o fútbol 8 ahora mismo, ¿no? Que entras, sales y ya hay convocatorias también. Porque yo recuerdo cuando el primer año que estuve en el Valencia, en infantil de primer año, en la primera jornada de liga, convocatoria. Y voy y no estaba convocado. Y cuando llegué a casa, pues me harté a llorar. Es la verdad. Y bueno, era el primer partido de liga. ¿Y cómo le dices a mí, por ejemplo, que estaba acostumbrado a todos los fines de semana jugar, que ese fin de semana no ibas a jugar porque hay 22 compañeros, había que hacer una citación de 16 o 18, no me acuerdo cuando eran infantiles, 16 creo, y había que ir rotando, porque al final en esas categorías también la función del entrenador tiene que ser la de que jueguen todos y repartir los minutos, porque al final yo creo que ahí cuando si a un niño lo tienes 4 o 5 semanas sin convocar, pues lo va a aburrir y se va a ir, va a ir y va a decirle al padre que no quiere jugar, ¿para qué? Si está entrenando toda la semana, llega el fin de semana y siempre, yo creo que en esas edades el factor del entrenador que sepa llevar a todos los niños, que a repartir los minutos es muy importante. Igual también que el proceso de adaptación del niño, ¿no? Porque también yo conozco muchos niños que han sido fichados por escuela como el Valencia o como el Villarreal o como el Levante, por ejemplo, han jugado toda su vida de delantero y llegan a un club de ese nivel. Obviamente, posiblemente en ese club esté el mejor delantero y termina jugando de lateral. Entonces, Claro, ¿a ti te ha claro, pasado? no es lo mismo jugar perdona, Chesco, a fútbol 8, a lo mejor, como tú dices, juegas de extremo, ya no pongamos de delantero, y te firma un Valencia, un Villarreal, un Levante, una escuela más competitiva, pasas a fútbol 11 y a lo mejor que ellos creen que tu posición es la de lateral o incluso la de medio centro.
¿por qué no? En esas edades yo creo que lo mejor es intentar probar bastantes demarcaciones, pero que a lo mejor lo que tú crees que no es la tuya es la correcta y es donde cuando crezcas vas a rendir mejor. Y en edades juveniles, que es la etapa de la adolescencia, y si alguno está fichado por algún club grande, ¿qué mensaje le darías? Porque tiene que compaginar, es difícil compaginar los estudios con los entrenamientos y con ese ego que puede tener esa persona. Sí, al final cuando estás en División de Honor o en categoría nacional ya ahí entrenas 4 días a la semana más el partido y si estás en División de Honor pues los viajes ya son más largos, ya es diferente, ¿no? Y la exigencia ahí ya es como, pues casi como un equipo profesional. Pero bueno, hay tiempo para todo. No sé ahora cómo entrenarán cuando estás en División de Honor en Valencia o en otra escuela así. Pero nosotros entramos de tarde, o sea que de mañana pues podías ir al instituto como iban tus compañeros o tus amigos del pueblo y por la tarde podías entrenar. Sí que es verdad que la exigencia es máxima en un club así y como tú dices, ahí la cabeza hace mucho también, porque a lo mejor de ahí estás en un Valencia, te crees como hemos dicho antes, vas a jugar ya en primera división y dices, "Buah, ¿para qué voy a seguir estudiando? Claro. Si voy a jugar en primera división, voy a vivir del fútbol", y te equivocas porque queda mucho aún, no por estar en División de Honor. Yo, por ejemplo, cuando estuve en División de Honor del segundo año, no jugaba. No jugaba. Estuve no sé cuántos partidos, 8 o 10 partidos sin ir ni convocado. Y ahí sí que yo me llegué a plantear, digo, ya está, abandono ya y me voy al pueblo, me divierto con los amigos, porque claro, al final ves tus amigos de toda la vida que llega el fin de semana y pues bueno, se juntan, salen un rato, luego sí, juegan en el pueblo, se divierten y tú estás toda la semana entrenando para llegar el fin de semana y semana tras semana, pues al ser ya un club como el Valencia, que se buscan resultados, División de Honor, ya adolescentes, ahí ya pues bueno, 8 o 9 semanas sin ir convocado y una semana y otra. Ahí, pues como hemos dicho antes, el sacrificio, la constancia y el esfuerzo es lo que cuenta y lo que te va a ayudar. Sí, sí. Eso es lo que muchos chavales les pasa también en el fútbol, como podemos decir, más a nivel de pueblo, que terminan de juveniles, en principio se piensan que van a jugar, por ejemplo, en el equipo de su pueblo, independientemente de la categoría, pues primera regional, preferente, tercera división. Y claro, vienes de jugar de juveniles con gente de tu edad, pero pasas a esos equipos y no cuentan contigo, o estás 3 partidos desconvocado o sentado en el banquillo. Y hay muchos jugadores de esos que no lo asimilan y ya independientemente pasan del fútbol y se quieren dedicar a otro deporte porque no tienen la capacidad de aguantar eso que no han sido nunca. Es decir, yo nunca he sido suplente o yo nunca me he quedado en la grada y ahora termina esta etapa y en teoría me rechazas, no me quieres. Claro, claro, pero eso yo creo que son de verdad que no le gusta el fútbol. No les gusta. Porque al final el que busca algo y le gusta algo lo va a intentar hasta el final. Está claro que cuando sales de juvenil, pues ya has acabado la etapa de jugar contra los de tu edad, como diríamos. Ya juegas contra hombres, a lo mejor contra gente que se dedica, en este caso, si estás en nivel profesional, pues como tú, y si estás como sales del pueblo, pues bueno, ya depende de dónde esté en qué categoría, pues ya se buscan unas cosas u otras. Lo que está claro que en ese aspecto yo creo que en los equipos de pueblo se debería tener también un poco más de mano a la hora de los chavales que salgan del juvenil. No puede ser que nunca, hablo del pueblo nuestro, por ejemplo, ¿cuántos gente ha salido del juvenil y está jugando en el primer equipo? O se tiene paciencia con ellos, o, ¿sabes? Prefieren a lo mejor que vengan, y no en nuestro pueblo, seguro que pasa en todos, traer a uno de fuera que darle la oportunidad o tener la paciencia con un chaval. Pero también dices, entra ahí lo que tú dices, ¿no? Que el chaval se cree que está para jugar y a lo mejor no está para jugar en el equipo del pueblo, da igual la categoría que esté, en primera, segunda, regional o en preferente.
Ya. tiene que tener la paciencia esa de ver que ahí empieza un cambio. Ya dejas la etapa de juvenil y empiezas ya al nivel, pues ya sea amateur o profesional, pero que ya hay intereses o ya hay otras cosas. Entonces tienes que tener la paciencia de saber esperar tu momento, está claro. Y es una cosa de las dos partes, creo yo, tanto del club como del jugador. Muchas veces los jugadores se creen que, o nos creemos que tenemos que jugar siempre. Y hay otros compañeros que están en tu situación y en tu misma posición. A lo mejor el entrenador es el que decide y tienes que saber aguantar y entrenar al máximo para cuando te den la oportunidad esa responder, porque si estás ahí te van a dar alguna oportunidad, algún día vas a tener. Al final, yo creo que la gestión de las emociones es muy importante en este mundo. Y en relación a eso, el día que debutaste, ¿cómo gestionaste las emociones? ¿Cómo lo recuerdas? Porque claro, sí que se han visto casos que debutan en primera división y han tenido ataques de ansiedad por no saber gestionar ese momento. ¿Cómo recuerdas tú el momento ese de debutar en primera división? Bueno, es lo que vienes buscando desde que empiezas a jugar a fútbol, ¿no? Es lo que sueña cualquier niño y bueno, lo recuerdo que sí, que había nervios, pero bueno, también ahí juega un factor importante, pues ya sea el entrenador, los compañeros o tú mismo, ¿no? O sea, saber llevar como tú dices, la emoción esa de que vas a cumplir un sueño, ¿no? Cuando te llama el entrenador que vas a salir. Si sales de inicio, pues será ya una cosa pues más aún. Pero bueno, al estar en el banquillo, pues van pasando el tiempo y te vas tranquilizando. Cuando sales a calentar, pues ya es verdad que yo tuve la suerte, por ejemplo, de debutar en el Camp Nou y es un campo que impresiona, ¿sabes? No es lo mismo mejor haber debutado en otro campo. Pero cuando sales a calentar y luego ya cuando estás en el partido, al final es un partido de fútbol igual como otro y hay que saber llevarlo pues de la mejor manera. No es fácil, pero como yo, por ejemplo, lo supe o lo asimilé bastante bien porque al final es lo que estás soñando, no puedes pararte a pensar en Ya. otra cosa, ni que te coja, imagínate que me coge un ataque de ansiedad como tú dices y no puedo ni entrar y pierdo la oportunidad, es como estamos Sí, sí, hablando sí. antes, el momento emocional o psicológico ahí también hay que dominarlo, pero bueno, eh, ya te digo, lo recuerdo así cuando una vez en el campo ya, pues bueno, como un partido normal. Es que es lo mismo. Y es fácil separar, por ejemplo, tú debutaste en el Camp Nou, lo que es el exterior, los factores externos de la gente que hay en la grada, ¿sabes? Que no te interfieran en el juego. Porque, claro, ese factor externo extrínseco del estadio, de toda la gente ahí mirándote, es fácil separarlo y centrarte solo en el juego. Bueno, eso yo creo que también irá dependiendo de cada jugador. Yo, por ejemplo, me intento evadir, ¿no? De no... Y con el paso de los años, pues lo vas asimilando mejor. No es lo mismo con 20 o 21 años que con 30. Ahora cuando yo debuté tenía 21 y ya te digo, no encaro igual los partidos con 21 que ahora mismo, ni me afecta a lo mejor igual, como tú dices, el estado ese de la gente, a lo que puedas escuchar o estar pendiente de lo que digan, porque como ahora. Entonces hay que intentar evadirse un poco y como si estuvieses pues jugando un partido 11 contra 11 y lo de fuera pues no existiera. Es verdad que es muy difícil porque hay campos que aprietan mucho a la gente o están muy encima y se escucha todo de verdad bastante bien. Pero bueno, ahora tenemos la opción con todo esto que ha pasado de ver qué preferimos, ¿no? Si jugar solos o jugar con gente. Al final es mucho mejor jugar con gente y ahora se nos va a hacer bastante raro. ¿Cuál es la sensación? Porque, si no recuerdo mal, llegaste a jugar en la Nucia, ¿no? ¿Era un equipo de tercera en ese momento o de segunda vez? Sí, fue mi último año de juvenil, división de honor. Empecé en el Valencia igual, las cosas iban bien, pero hubo una serie de cosas que me hicieron cambiar de aires y decidir pues que me quería marchar, ya no aguantaba más. Lo que antes hablábamos de que el año anterior, en el juvenil de segundo año, también estaba en división de honor y estuve 8 o 9 partidos sin jugar, pues ahí empecé jugando, luego pasaron una serie de cosas y decidí marcharme
en Navidad y fui a la Nucía, sí. Estaba en tercera, era un recién ascendido de preferente, pero la verdad que me sorprendió muchísimo cuando llegué allí, las instalaciones que tenían, todo lo que rodeaba el club y la verdad que fue una experiencia pues muy buena porque en 6 meses jugué bastante, di el salto de jugar en División de Honor a jugar en Tercera División, como hablábamos antes, de que ya se había acabado la etapa de jugar en División de Honor o jugar en juveniles y me sirvieron esos 6 meses para foguearme y para jugar muchos minutos y incluso jugamos la promoción de ascenso a Segunda B, que nos eliminaron en la primera ronda, pero bueno, me sirvió para volver al año siguiente, los 2 años que me quedaban de contrato en el Valencia, volver al filial y que estaba en Segunda B y poder quedarme. Y la sensación, a lo que me refería, era la sensación de, por ejemplo, de pasar de jugar sin público a jugar en miles de aficionados. ¿Cuál es la sensación? Bueno, como hemos hablado antes, ¿no? Del día del debut es muy diferente. Claro, yo estaba acostumbrado a jugar en Segunda B, que sí, que en el año del que yo debuto, pues estaba en el grupo, creo que era el uno, que es del norte, y ahí había campos que había afición, ¿no? Estaba la Cultura Leonesa, recuerdo que tiene un campo grande, había 3 o 4 equipos, el Oviedo estaba en Segunda B también, que cuando ibas a jugar ahí había gente, pero no era lo mismo, no tiene nada que ver, pues jugar un partido de Primera División ante 40, 50 o en este caso en el Camp Nou que había 80 o 90 mil personas. La sensación es muy diferente y es de verdad cuando te sientes futbolista profesional, creo yo. David, durante todos estos años, ¿ha cambiado mucho la metodología en los entrenamientos? ¿O se sigue entrenando muchas veces como hace 10 años, por ejemplo? Bueno, yo creo que desde que yo empecé en Segunda B y así había cambiado muchísimo de cuando, por ejemplo, jugaba, pues empezaba mi hermano o mi padre, que han sido futbolistas también, y la manera de entrenar ha cambiado totalmente. También es verdad que aún te encuentras entrenadores que a lo mejor son más mayores y siguen teniendo cosas de su época, ¿no? Pero cada entrenador tiene su metodología y cada preparador físico, cada cuerpo técnico utilizan sus cosas y su metodología, como tú dices, no ha cambiado Y bastante, pero hay una similitud en casi todos los equipos, pues ahora ya no se utiliza tanto a lo mejor como se podía utilizar hace 15 años, no lo sé, porque no estaba y no tuve que hacer ninguna pretemporada de esas, pero seguramente había mucha más carrera continua, mucho más trabajo analítico y ahora se intenta todo pues hacer más con balón y adaptarlo más a la realidad del juego. Vale, antes vamos a dar un paso atrás, David, porque había una pregunta de Borja Vidal, que Sí. está en Londres también, que está entrando en una academia. Bueno, Uh-huh. había preguntado, ¿tú crees que los clubes de pueblo deberían de centrarse más en dar la posibilidad de jugar a la gente de club en primeros equipos independientemente de la categoría que estás? ¿O que es mejor hacer una inversión económica, un esfuerzo importante para que el club se mantenga, por ejemplo, en tercera, en preferente? A ver, eso ya depende del club, de las aspiraciones que tenga. Si tú quieres tener un club en preferente, pues a lo mejor puedes dar más cabida a más jugadores que salen del juvenil o incluso del pueblo que estén en otros sitios. Si está en tercera, pues ya vamos a ver los objetivos que tiene el club, porque tampoco puedes regalar a nadie por ser del pueblo jugar en el primer equipo, si no se lo gana. Es que ahí hay que ver muchos factores y muchas cosas. También la intención del club. Si al club le da igual mantener la categoría que no, pues podrá tener más gente del pueblo o más gente que salga del juvenil y a lo mejor no esté igual preparada, pero como a mí me da igual, le voy a dar la oportunidad. Y nunca se sabe, ¿eh? A lo mejor hay un año que tienes a 10 del pueblo y haces una temporada espectacular y otro año tienes 3 y has apostado por gente de fuera y desciendes. Es que eso no lo puedes saber. Al final, lo que yo creo es que no se puede regalar tampoco por ser del pueblo jugar en preferente, en este caso que esté el equipo de nuestro pueblo o en el equipo de cualquier pueblo. Si estuviese en tercera, pues aún sería más difícil que subiera gente del juvenil o del amateur o del segundo equipo, si tienes. Entonces,
hay que saber a quién subes y quién está capacitado, porque no todos pueden o están capacitados para poder jugar, aunque sean del pueblo o de fuera. Es que Sí. ahí entran muchos factores, creo yo. David, yo soy partidario de que las divisiones están por algo, pero que como tú has pasado por segunda división y primera, ¿cuál es el cambio que más ves o más te afecta entre las dos categorías? A ver, cada vez se nota menos porque cada vez está todo más igualado. Ya no vemos, por ejemplo, ahora esto del año pasado o este que estamos jugando, ya está todo más igualado en primera división. Cada vez se está pareciendo más a la segunda, en que, por ejemplo, el año pasado yo estaba en segunda y la diferencia entre equipos no es tan grande como a lo mejor era antes en primera, que tú ibas a jugar contra el Barça Madrid y era casi imposible. En cambio, en segunda, este año, por ejemplo, va el Cádiz líder y va a jugar contra no sé qué equipos están por abajo en segunda ahora mismo. Cualquiera que esté por abajo y le gana. ¿Por qué? Porque está todo muy igualado. Y en primera cada vez está pasando más. Se está todo mucho más igualado. Ya no vemos que el Madrid y el Barça, por ejemplo, que son los dos equipos nivel top mundial que siempre pues, están acostumbrados a estar los dos arriba y con una diferencia de puntos sobre el tercero o el cuarto muy grande. Cada vez está todo mucho más igualado y cualquier equipo te sorprende si no estás físicamente bien preparado. Cada vez está más igualado por eso, porque al final ahora el futbolista técnico es muy bueno, pero el que si físicamente no estás bien, te pasan por encima. Entonces, cada vez el físico es más importante y está más igualado. La diferencia que hay entre primera y segunda, tal vez, que noto yo más, cuando en segunda a lo mejor concedes 3 ocasiones, por decirte una cosa, te meten una. En primera concedes 3 ocasiones y te meten las 3. ¿Sabes? No puedes Eso lo cometer los podríamos mismos errores equiparar. no puedes Sí, sí. cometer los mismos errores en primera que en segunda. En segunda a lo mejor tienes más errores y no te penalizan. En primera tienes un error y has perdido el partido. Sí. Eso lo podemos equiparar también nosotros que hemos sido entrenadores de aquí del amateur. La diferencia que más vemos son esas, que en una categoría inferior concedes alguna ocasión y no la Claro. certifican en gol, pero en una división más también es el mismo cambio, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo. Es Sí, como lo tú has mismo. dicho antes, las categorías no están por estar. Al final no se inventó desde segunda regional, primera regional, preferente, tercera. Yo he pasado de tercera, segunda vez, segunda y primera. Y al final es como tú dices. A lo mejor vosotros que estáis entrando a la materia en primera regional y subisteis el año pasado, creo, o el anterior, en segunda regional a lo mejor había partidos que os hacían 15 ocasiones y no os metían gol. Pasáis a primera regional, os hacen 15 ocasiones y os meten 2 goles. Sí, sí, sí. Es lo mismo, es lo mismo en segunda, en primera, en segunda B, tercera. Al final las categorías están por algo y cualquier error en una categoría superior, pues te mata. Tú que eres, David, una persona de mucho fútbol, por rodeado también de tu padre de fútbol toda la vida, tu hermano, ¿qué característica más importante crees que debería de tener un entrenador? ¿O qué característica te llevas tú de los mejores? Porque tú has pasado por infinidad de entrenadores, te llevarías de los que más te han a ti aportado. A ver, no me podría quedar ni con uno ni con 4, porque yo al final intento de aprender desde que empecé a aprender de todos. Entonces, cada uno, pues con sus cosas, tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero todos te intentan ayudar. Entonces, yo creo que no te puedes quedar con uno que me hayan marcado. Pues sí, a lo mejor Tamaro, desde el que me hizo debutar, por ejemplo, es una persona que Mendilibar que le voy a tener un aprecio especial porque a lo mejor si ese hombre no me llega a dar la oportunidad de debutar, pues me hubiese quedado en el filial de Osasuna, hubiese acabado la temporada y Dios sabe qué hubiese pasado, ¿sabes? Porque él fue el que al año siguiente pues decidió que yo tenía que estar en el primer equipo. Entonces sí que son entrenadores que te marcan, pero de todos he aprendido y sigo aprendiendo. Al final nunca te crees que lo sabes todo porque si no eso es un error y hay que seguir mejorando día a día. Y lo más importante que debe de cualidad de un entrenador, para ti, ¿cuál sería? A ver, yo cada vez
a ver, antes no me fijaba tanto en los entrenadores porque, como hemos dicho antes, no es lo mismo, no ves el fútbol igual con 21 años que ahora que tengo 30 y ahora que te vas haciendo más mayor y te vas fijando más en el entrenador. Yo creo que una de las características principales o que me gustaría a mí cuando deje el fútbol, si me decido por ser entrenador, creo que lo más importante es saber llevar el grupo, intentar tener contento a la mayoría de jugadores. Porque al final es difícil tener contento a 24, 25 jugadores, es imposible, porque el que no juegue no te va a querer ni ver y el que juegue, pues a lo mejor seguro que está más contento. Pero cuanto más jugadores consigas tener contentos o que confíen en ti y que crean en tu trabajo, mejor vas a ir y más resultados vas a tener seguramente. Entonces creo que es una de las cualidades más importantes que debería tener un entrenador, saber gestionar la gestión de grupo. La dirección de equipos. Y en relación a la gestión de grupos, ¿eres partidario de que un entrenador a principio o a mitad de la temporada o cuando sea ponga roles a los jugadores y que ese jugador sepa el rol que desempeña en el equipo? ¿Sabes? Porque hay muchos jugadores que, por ejemplo, los ves que salen del banquillo y se ve que tienen ese rol y lo saben y entran y revolucionan el partido, pero hay otros que a lo mejor o no se le ha dicho el rol y después entrar mal, a lo mejor entrar 10 minutos. A ver, yo creo que eso de los roles es difícil de encajar porque, a ver, no sé, gente que sale del banquillo y a lo mejor, como tú dices, revoluciona el partido, pero él quiere jugar de principio, pues todos los jugadores quieren ser titulares. Es muy difícil encajar el rol de suplente y revulsivo o en este caso si vas ganando, si eres un jugador pues más defensivo, sabes que vas a jugar o tienes más opciones. Es muy difícil encajar esos roles porque todo el jugador quiere jugar de principio y nadie se quiere sentir suplente ni revulsivo de ningún equipo. Si consigues aceptar este rol, pues bueno, habrá gente que dirá que te acomodas y otros que eres un jugador de equipo. ¿Sabes? Porque si tú aceptas el rol de, bueno, es que es muy difícil. Si aceptas el rol de estar en el banquillo y Es sabes difícil, que vas a jugar 10 minutos, pues yo creo que no entrenarás igual como si crees que vas a poder jugar de inicio. Entonces, es muy difícil aceptar un rol de esa manera. Que sí, que hay jugadores, como tú dices, que no lo aceptan ninguno. Pero ahí están sus datos, ¿no? Que saliendo del banquillo a lo mejor ha metido 5 goles y ha jugado 10 partidos de titular y no ha metido ningún gol. Pero es difícil hacerle ver a eso al jugador y que lo acepte. Claro. La situación actual pues os ha perjudicado en el transcurso de la liga, de la normalidad, pero bueno, ahora ya habéis vuelto al trabajo. ¿Cómo se ha afrontado el tema del tema del COVID-19 para tanto los entrenamientos en casa como, por ejemplo, ahora la mini pretemporada que estáis haciendo en el campo donde no puede haber contacto entre vosotros y la interacción de los jugadores? Bueno, sí que estuvimos 2 meses pues en casa, ¿no? Como todos, encerrados y nos pasaban un planning que tenías que hacer de lunes a sábado, porque el domingo, normalmente el domingo descansábamos y te pasaban el planning de la otra semana. Y lo intentabas hacer, pero si a lo mejor no tenías los medios o no tenías una bicicleta o una cinta, pues había cosas que no podías hacer porque no podías salir a la calle. Pero bueno, yo creo que cualquier jugador profesional, si no lo tenía, se lo tenía que haber comprado y si lo tenía, pues tenía que hacer uso de él. Entonces, y a la vuelta, pues bueno, estuvimos una semana entrenando individualmente, que teníamos el campo estaba partido por calles, no te podías cruzar con el compañero, no te podías saludar, había que mantener la distancia y eran entrenamientos pues muy analíticos, muy iguales porque tampoco podías hacer muchas cosas. Entonces, esa semana la pasamos, fue una semana buena porque a cuanto carga de ejercicios de carrera y volumen, pues fue buena. Y a partir de esta semana ya hemos empezado a entrenar con grupos de 8, que al final es más real todo ya. Es imposible evitar el contacto. Si estás entrenando y haciendo una posesión, no vas a ir a presionar y no meter la pierna o no tocarte o, ¿sabes? Ahora ya es imposible no tener contacto, entonces ya estamos empezando a volver más a la normalidad en cuanto a ejercicios de posesión, rondos reducidos,
cosas más normales que estamos acostumbrados que a no trabajar solos. Una vez acabe tu carrera futbolística, ¿te gustaría estar relacionado en el mundo del fútbol o cómo te ves cuando acabes tu carrera futbolística o aún ni lo has pensado? Bueno, hay días que lo piensas, hay otros días que dices, wow, pues aún me quedan 6, 7 años, espero alargarla todo lo que pueda, porque la verdad que me encuentro bien. Tampoco es que tenga ya 34, 35 años, tengo 30 aún, creo que aún me quedan bastantes años, pero sí, cuando acabe sí que claro que me gustaría seguir pues, vinculado al fútbol, ya sea de una manera u otra. El entrenador sabemos que está Chesco, pero no sé, algo, algo podré hacer por ahí, aunque si él me deja, claro. David, otra, ahora me te No, David, eso, eres un jugador de medio campo. ¿Cómo te definirías en el aspecto de jugador todoterreno, medio campo defensivo? ¿Qué característica principal crees tú que debe tener un jugador de medio campo? La característica principal, porque por ejemplo, a mí siempre me han dicho, lo más importante en un jugador de fútbol es que tenga la capacidad de nunca perder el balón. ¿Tú cuál crees, tú cómo, no cómo te definirías, sino cuál crees que es la capacidad más importante que deberías de tener para esa posición? A ver, cuanto menos balones pierdas, mejor, claro. Pero también hay que ver cuántos tocas. Porque a lo mejor tocar 5 partidos y hay 5 partidos, 5 balones en un partido, en una posición de medio campo y no pierdes ninguno, pues bueno, vale. O de la manera que los tocas. O, no sé, yo creo que un juego de medio campo tiene que saber bien dirigir a los compañeros. No sé, depende también, es que depende de muchas cosas, del estilo de juego del equipo, de lo que te pida el entrenador. Pero está claro que cuanto menos valores pierdas, como tú dices, mejor vas a ir, pero también tienes que recuperar, tienes que intentar pues ayudar en defensa, ayudar en ataque. A mí me gusta más el jugador todoterreno, no el que dice, no, este es mediocentro defensivo, este es mediocentro ofensivo. Bueno, ¿por qué no pueden jugar dos mediocentros, según tú dices, defensivos juntos? ¿O tiene que jugar uno defensivo y uno ofensivo? ¿Por qué no pueden ser los dos más o menos de las mismas características? Y como se dice, pues en Inglaterra, un box to box, por ejemplo, que cuanto más terreno abarques, mejor. David, muchos saben que una de tus mejores facetas es el tiro libre. ¿Eso ya te viene de cuna o has tirado horas practicando después de entrenar estas imágenes que vemos que están ahí chutando todo el rato y practicando? A ver, cuanto más practicas, mejor te van a salir. Pero no sé, es que a lo mejor suena a decir, hostia, este se cree que es el mejor lanzador de faltas, no, pero yo creo que también es un poco innato, ¿no? Desde pequeño, pues si empiezas y se te da bien golpear el balón, pues a lo mejor luego, pues si sigues practicando, vas a mejorarlo. O el que es rápido desde pequeño es una cualidad innata y lo va a mejorar, será más rápido, pero seguirá siendo rápido siempre. O el que va bien por arriba, pues siempre va a ir bien por arriba. Que se puede mejorar, sí, pero también tiene que tener algo de innato. Sí. Como yo, que solo era rápido, ¿eh? Claro, no, pero a ver, tú eras, por ejemplo, un jugador rápido, explosivo, y luego te hiciste más rápido, creo yo, y más fuerte y más explosivo. ¿Por qué? Porque lo trabajaste. Sí. A mí, por ejemplo, yo no soy un jugador rápido, pero se me da bien tirar las faltas, pues si lo trabajo más, se me va a dar mejor y a lo mejor pues consigo, si en un año tengo la suerte de tirar 5 y meter 2, pues mejor que si no lo practico, pues a lo mejor no meto ninguna. Cuanto más lo practicas, siempre vas a mejorar más. Cualquier faceta, ¿eh? Al final es maximizar tus virtudes y minimizar tus defectos, la verdad. Eso es. Creo que es esencial. No, hay alguna pregunta por ahí, David, que preguntan en cuál es el estadio que más te ha gustado que has jugado y si de pequeño tenías algún referente. A ver, el estadio que más me ha impresionado, pues el Bernabéu, por ejemplo, es de los más impresionantes. Este año cuando
en Europa cuando jugamos en el Johan Cruyff, pues la verdad que son campos que impresionan. Y referente, pues de pequeño siempre me gustó Rubén Baraja. Entonces, aparte de que estaba en el Valencia él, yo también, y yo era del Valencia, pues me fijaba mucho en él, la verdad. Muy bien, David, pues muchas gracias por haber hablado con nosotros, por mostrar esta cercanía y esta sinceridad, y esperamos que pronto estéis volviendo a jugar, terminéis la temporada, que intentéis ganar la Europa League, que vais a jugar contra un mítico como el Inter también. Sí, y, sí. y a tope, tío, y con esa confianza. Muchas gracias a vosotros, un placer hablar con vosotros de fútbol y ya sabéis que siempre y cuando podamos hacer estas cosas y entretenernos, tanto vosotros como nosotros, como a los pocos o muchos que han estado viendo la entrevista, pues mucho mejor. Y bueno, pues a ver si pronto anunciamos cosas. Perfecto. Muchas gracias, David. Venga, Gracias, David. un abrazo. Cuídate. Hasta Un luego, chao, abrazo. chao. Chao.